amigos de Venezuela? Siempre, siempre Venezuela, siempre llevándoles a ustedes la mejor información. De esta manera iniciamos nuestra edición meridiana del programa. Un programa que, como siempre, trae información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa, como siempre, con la presencia de Carlos Uzcategui, el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan Ernesto Peralta, y dándole la bienvenida a la audiencia del programa Siempre Venezuela Radio, preocupado por los fuertes y torrenciales aguaceros que se ha venido suscitando en este fin de semana, en tanto en el departamento de La Guajira, en la frontera binacional y, por supuesto, en el Caribe colombiano. Bueno, Carlos, semana de hechos históricos. Totalmente, Empezamos la semana hoy con recordando el atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, ¿no? correcto. Las Torres Gemelas que en los Estados Unidos han generado una lucha contra el terrorismo, su destrucción por parte del grupo Al Qaeda y el fallecido Osama Bin Laden. Seguimos la semana con el tema de el golpe de Estado, en los 50 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile, Eso es correcto. el 13 de septiembre. Y cerramos el día viernes con el tercer aniversario del programa Siempre Venezuela, o sea, hechos históricos toda la semana. Totalmente indiscutible, porque es el único programa de migrantes realmente día a día, los 365 días del año, que se transmite desde Colombia para el mundo. Bueno, así que tenemos una semana muy activa. Empezamos también comentándoles que hoy es el día de la patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto, Así es. y 371 años de su aparición. El Papa Francisco ayer envió un mensaje a la feligresía venezolana recordando este patronaje de la Virgen y sobre todo haciendo invocación a su protección al país. La Virgen de Coromoto mueve también a cientos de feligreses que acudirán hoy a su santuario ubicado en Guanare, en el estado portuguesa, para ofrecer su ofrenda y para darle también recibir su bendición, como la recibimos todos los venezolanos, estemos en donde estemos, Carlos. Así es correcto. Las advocaciones se hacen en toda Venezuela, pero sobre todo en Guanare. Y por supuesto de Colombia también entra mucha gente, o entraba, no estamos seguros cómo está la situación, pero sé que de muchas partes iban para el templo motivo de esta feligresía tan alta como Nuestra Señora de Coromoto. Bueno, Carlos, te cuento que sus invocaciones, sus llamados, sus peticiones fueron elevadas al cielo y recibieron respuesta. Hoy nos sorprende el diario La Patilla, el portal informativo La Patilla, con una información que hasta ahora no la he visto en ningún otro medio, pero que ellos la han publicado hoy bien temprano en la mañana. Tarek El Aissami envió un mensaje a Nicolás Maduro pidiendo hablar para llegar a un acuerdo. Upa, fuerte. Esto no lo dice, o sea, revela la fuente de esta información. La nota de por sí implica y señala varios elementos, pero no señala de dónde se obtuvo, cómo se obtuvo, quién la recibió, pero en todo caso, el diario, el portal informativo, da una tremenda primicia al decir que Tarek ofrece claves de cripto para recuperar dinero de PDVSA y a cambio pide la liberación de varios de sus compinches y medidas especiales para él mismo. La reunión se realizaría al regreso de Nicolás Maduro y Delcy desde China. Esta es la situación. ¿Qué te parece ese bombazo, Carlos? Bueno, Alan, eso sería el tubazo de lo que va del año, porque verdaderamente en Venezuela todos los días hay un tubazo, ¿no?
pero saber algo de Tarek es importante porque fíjate, son 23.000 millones, más todos los que están retenidos o detenidos, y no se sabe dónde, porque la cuestión de esto es que no se sabe dónde están metidos esta gente, pero ahí está pidiendo un cacao muy grande, es decir, que no está muy bien que se diga. No, está diciéndole, bueno, quieren de vuelta la plata, pero tienen que hacer varias cosas, entre ellas la liberación de algunos de sus amigos que están actualmente en el Correcto. proceso y condiciones especiales para él, que le daría una cierta inmunidad. Mira, me llama la atención de esta nota de la patilla el hecho de que al no tener firma, al no tener fuente y al incluirse en el diario, uno lo interpretaría como una información editorial, o sea, Correcto. de los mismos directores del medio. Bueno, hay un tema importante que señala esta información, que Tarek El Aissami está rumiando su venganza, pues considera culpables de su caída a Delcy Rodríguez, a Diosdado Cabello, a Cilia Flores y lógicamente a Nicolás Maduro. Ha dicho en la nota, se señala en la nota, que también está como plancha de chino con su hasta hace poco amigo Samar López, quien lo traicionó a juicio de Tarek El Aissami y según lo indica esta nota. Ahora dice la misma nota que Maduro tiene una papa caliente que le mueve los sentimientos, porque parece que no tiene, no quisiera imputar a Tarek El Aissami, pero debe hacerlo, Debe porque hacerlo. Son como, si se lo libera, indudablemente es como soltar un tigre en una habitación, ¿no? así es, estará rabioso. Y el hombre va con todo. Se señala que hay grabaciones obtenidas de conversaciones de Tarek El Aissami que se refiere en principio de buena manera a su hermano Iván Hernández Dala, general de la Guardia Nacional, pero al final dice, igual hay que joderlo por inepto. Sí, sí. Así, así, Y, así van las cosas, Carlos. y fíjate que Eh, este general está de muy malas, no se hablan, no se tratan, ni siquiera por saludo, entre él y Diosdado Cabello. bueno, pero ahí están las cosas, Carlos. De ser cierta esta información de la patilla, pues pronto, a la distancia de lo que tarde Maduro y Delcy de llegar desde China, pronto se pudiera hacer este contacto, esta reunión, y bueno, definirse el caso de Tarek El Aissami. ¿Va preso? ¿No va preso? ¿Se recupera la plata? ¿No se recupera la plata? ¿Se va del Este, país o lo van a dejar como muñeco de cera? bueno, ahí están las cosas. Fíjate que la única acción jurídica que se ha venido desarrollando es la de la Fiscalía General de la Nación, Correcto. que en mano del otro Tarek William Saab, ha determinado hasta este momento que el culpable de todo este rollo es el vicepresidente de comercialización de PDVSA, ¿no? Sí, El siempre queda antiguo, uno el antiguo. el antiguo vicepresidente, pero obviamente ni siquiera en las actas se menciona a Tarek El Aissami, lo que hace ver que ellos temen tomar una decisión sobre el tema porque pueden perder el chivo y el mecate también. Claro, porque Entonces, ¿dónde estará ese dinero oculto? ¿En Siria, en el Líbano, en África, en Asia, en algún banco? Alguien tiene que tener esa cuantía económica muy alta. Son 23.000 millones de dólares. claro, pero es que mira, aquí hay que diferenciar los dos casos en los cuales está Tarek involucrado. Tarek está involucrado, obviamente, en el caso de las cuentas por pagar de PDVSA. Correcto. Ahí hay 23.000 millones de dólares, pero estamos hablando de otros 5.000 millones de dólares más que están en el caso de PDVSA Cripto. O sea, porque para que ustedes lo entiendan, a PDVSA se le pagó a algunos proveedores, a algunos compradores, perdón,
pagaron a PDVSA el petróleo que se llevaron, pero por instrucciones de la gente de Tarek, ese dinero se tenía que pagar a través de criptomonedas. de criptomonedas. Pero esas criptomonedas no fueron directamente a caja de PDVSA, sino que fueron a los bolsillos de esta gente. Son cinco Sí, mil señor. millones de dólares. Sí, una tontería para ellos. O sea, son dos casos diferentes, dos casos Totalmente. con el mismo responsable. Eh, todos los caminos conducen a Roma y todos los caminos estos de la corrupción conducen a Tarek. Así Correcto. que muy interesante esta información que, repito, el único medio que la ha publicado hasta este momento Ha es La sido la Patilla, patilla. y, pero no refiere ni fuentes de la información ni hay firma en la información que se publica en este caso. Así que bueno, Me imagino como que, siempre, tal como se estás indicando, no hay firma. La casa editorial tampoco se hace responsable, pero es hecha directamente por el portal digital. También creo que por sobreguardar la integridad de algunos u otros periodistas que estén en la información. Esa investigación ha sido fuerte. bueno, y señala como cierre, como remate, es para agarrar palcos. Sí. Ahora, a mí me gustaría mucho saber los resultados de una reunión entre Delcy, Maduro y Tarek El Aissami. ¿Qué Debe se ser dirán interesante, allí? ¿no? Ahí ¿Qué se se dirán sacarán y se allí? recordarán sus madres, las equivocaciones que hiciste. No me metiste en la colada y la dice, y yo no compré mis perfumes. Claro, claro. O sea, ahí hay varias cosas. Bueno, vamos a hablar de un tema colateral, el tema de la visita de Maduro a China. Muy bonito El eh, espectáculo de los drones. los drones que le montaron, muy bonito el show, muy impresionado se veía Maduro como chino en Disneylandia, visitando y viendo la magnitud del desarrollo chino. Pero todos los comentaristas coinciden en señalar este aspecto. No fue el presidente chino a No, para nada. recibirlo, no fue el canciller chino a recibirlo, fue un funcionario de tercer nivel Sí, el que recibió a Maduro. Y uno dice, bueno, así estarían interesados los chinos en la visita de Maduro, que mire, ¿por qué Maduro a qué va? Pues nada más y nada menos que a pedir plata. Esa es correcto. esa es su misión. Y comprometer, no sé qué puede comprometer más, garantías para que esa nueva línea de crédito se le pague, se le dé, se le otorgue. Pero el problema es que la relación de Maduro y el gobierno chino ha estado muy marcada por el tema del incumplimiento, el default que Venezuela ha tenido prácticamente desde el año 2017, en donde ha dejado de cancelar compromisos del fondo chino. Los chinos no están muy prestos a estar regalando plata. Y obviamente, pues, más cuando su propia economía se ha ralentizado. Sí, se ha Se ha, mermado bastante, un porcentaje más del 27%. Estuve leyendo, Alan. bueno, pero entonces ahí, Carlos, como que no hay mucha vida en esa cuestión. Lo que pudiera lograr es que se amplíe el plazo del pago de la deuda. También sería Eh, una de las posibilidades. sí, pero esto no le da oxígeno. Mira, No hay China garantías, Alan, no hay garantías. claro, China y Maduro han mantenido una relación política muy buena, pero ha tenido una relación comercial no tan satisfactoria, a pesar No, de que un buen porcentaje de la producción petrolera venezolana se va directo al mercado chino por el pago de deuda. eso es Pero, correcto. China no ha querido prestarle más, no ha querido prestarle más y es obvio la razón por la cual no lo hace. Esto no tiene otra situación, sino
un deudor maula que no cumple con sus compromisos. Sí, claro, pero fíjate algo, Alan. ¿Tú sabes lo que es, cuánto dura un viaje de un supertanquero petrolero de China a Venezuela? Ida y vuelta. Son 4 meses a 5 meses. Y eso no activa una economía completa. Lo mismo que han dicho muchos, que de haber una conflagración entre Rusia y los países del este de Europa, los mercados latinoamericanos serían los principales proveedores. No es fácil lo que están hablando. Son 11.500 kilómetros, Aran. Eso tiene que ver demasiado en este punto comercial. Sí, pero te cuento cómo los chinos han solucionado eso, Carlos. Ellos han, ellos hacen venta de ese crudo venezolano, Sí, reventa de ese crudo venezolano en mar abierto. y mar abierto, Eh, correcto. ¿Qué ocurre? Sale el barco con bandera del país que China haya escogido para el tránsito, llega a mar abierto y ahí en mar abierto empiezan a negociar y ahí los chinos ganan más porque resulta que Venezuela le vende el petróleo a chino con descuento Y y, fiado. y encima de eso es parte del pago de una deuda. Ese diferencial que hay entre el descuento y las condiciones favorables de mercado para China, ese diferencial se lo ganan los chinos colocándolo a precio de mercado en mar abierto. Sí, Y a veces esos barcos petroleros no llegan a territorio chino, sino que se quedan en puerto destino que se decide en alta mar. sí, porque fíjate algo, Alan. Ese es el gran Sí, eso. negocio. Te estoy oyendo perfectamente y es interesante este punto, este análisis que estás haciendo, ya que tú sabes cómo está la situación en el canal de Panamá y los supertanqueros no tienen un buen anclaje para poder pasar en estos momentos por allá. Tendrían los chinos o, como lo dijiste tú, en mar abierto o irse por el estrecho de Magallanes. Tú sabes que ya esa es una ruta que no es económicamente satisfactoria por lo largo y ancho de la travesía, ¿no? Entonces tendrían que hacerlo por la vía del sur norte, perdón, suroeste, que sería desde el Pacífico, desde el Atlántico, bajando hacia los territorios africanos, y de ahí sería bordear de nuevo hasta la China. La única manera que ellos tendrían sería por el canal de Panamá, porque sería bastante el móvil corto que tendrían ellos. Pero tal como nos estás indicando, Alan, estos chinos se la saben todas y los venezolanos o los que son compradores también se la saben. ¿Algún un truco de magia o cuento chino tendrán ellos para poder hacer esto? Sí, pero fíjate, hay países que reciben el petróleo como venta directa desde China, Exacto. pero en realidad es un petróleo venezolano que ha sido parte del pago de las deudas que Venezuela tiene por el famoso fondo chino. Bueno, y ya que estamos hablando de los chinos, el tema de los autobuses Yutong, Uf, increíble esa situación. El, el, ayer, y te lo comento porque ayer hubo un incendio en un depósito de chatarra de estos autobuses Yutong. Se quemaron 13 unidades que estaban desincorporadas, pero no es la primera vez que hay un incendio con estos autobuses Yutong. El año pasado en Yaracuy también se incendió otro depósito de sí, Yutong. en Es decir, Transmónica. prácticamente todo esto ha quedado como chatarra. Sí, Hay datos interesantes. Venezuela importó a través del fondo chino 7.061 yutón. correcto. En el 2018, el gobierno había reconocido que más de 2.000 de estos autobuses estaban inoperativos porque no había repuesto. Y ojo, fue por culpa de las sanciones. Estamos hablando del año No, 2018. y son Estas del fondo cifras, chino. claro, estas unidades importadas, pues se debe haber incrementado el número de unidades desincorporadas, porque ya prácticamente en las calles de Venezuela se ve poco yutón,
a menos que haya una marcha del gobierno, porque ahí sí las utilizan para trasladar a su marcha móvil que tienen, ¿no? A su templete móvil que tienen. Así es. Mira, según una investigación, desde 2015 a la fecha hay 22 cementerios de chatarra de autobuses Yutón, y esta es un trabajo reporteril de Alianza Rebelde Investiga, una prolongación de su investigación llamada Chanchullos Costosos, que publicó en el 2021. Eh, Hay que esperar, pues, qué van a decir las autoridades nacionales, pero estos autobuses Yutón nos sirvieron, pero para la chatarra. Más nada, más nada. Salud. Bueno, gracias. Y bueno, la indicación aquí es que este fue otro de los chanchullos, porque trajimos, mira, autobuses que no estaban preparados para el clima venezolano, para las condiciones Exacto. venezolanas. Y sobre todo con el tema de los cauchos, Alan, de las llantas. La gente cree que las llantas están acondicionadas para el extra calor que hay en ciudades como Carúpano, Cumaná y sobre todo en el estado Zulia. Alan, nosotros llegamos a ver cuando llegaron estos buses, que son muy cómodos, no se les puede negar eso, cómo se paralizaban o estallaban los cauchos. En la ciudad de Maracaibo, antes de salir del país, hicimos un trabajo sobre estos Yutón. Alan, mira, y hay autobuses que están en buen estado, pero ya reventados, porque nunca los habían utilizado. Cuando digo reventados es que los tenían cerrados y el calor que hay en la ciudad de Maracaibo les reventaba los vidrios. Ahora, Alan, ¿dónde están esos buses? ¿Qué hicieron con esos motores? ¿Qué hicieron con las llantas o los cauchos? ¿Qué hicieron aparte con los repuestos, los aires acondicionados? Porque cada mecanismo chino no es igual que colocárselo a un carro europeo o un carro americano Bueno, primero procedieron a canibalizar, es decir, las unidades que estaban desincorporadas le sacaron piezas para mantener operativas para otras. meter. Exacto. Pero en segundo lugar, entendieron que ya había un negocio y empezaron a desmontar estas piezas y chatarrizarlas y Así es. convertirlas en otro beneficio. Pero lo cierto del caso es que esto no sirvió para nada. La llamada Gran Misión Transporte, ¿te acuerdas? Claro, eso Así fue la con habían bombos denominado. y platillos, eso fue con bombos y platillos y no sirvió. Al año ya estaban desincorporadas cantidades de vehículos. Bueno, pero ese fue otro chanchullo. Ahí se montó una gente con una plata, con unos reales. Y en todo el país, esta gente de la Gran Misión Transporte Venezuela, eh, incluso acuérdate que colocaron autobuses de estos especiales en las líneas de transporte público venezolanas, ¿no? Sí, Para totalmente. la llamada modernización de la flota de transporte terrestre venezolana. Pero la verdad es que los autobuses muy poco aportaron al sistema de transporte venezolano, porque prácticamente fueron como un producto de mala calidad. Sí, eso, Producto, fíjate que duró más. Los autobuses, tú debes recordar de esto cuando yo te lo comente. Los buses de cartón de Diego Arre, ¿te acuerdas? sí, claro. Duraron más los de Diego Arre. No, y fíjate, uno compara estos autobuses en ruta larga Sí, con los famosos alemanes los Magirus Deus, sí, que eran autobuses de altísima prestancia y una mecánica que se podía trabajar, ¿no? sí. Rápidamente y solucionar problemas en carretera, que eso es lo que le interesa a mucha gente. Pero bueno, nos quedamos con otra estafa, porque de verdad que muy poco lo bueno que llegó a través del fondo chino, compromisos de Venezuela con este fondo chino y todavía Otro, deudas que estamos pagando por un servicio que no tenemos. Bueno, esta es exacto. la cosa. Ese es otro cuento chino, Alan. Otro cuento chino. Sí, nos metieron un cuento chino, pero ahí, mire, ahí hay gente que quedó con el billullo. Sí, señor, puro kikiriwiki. Bueno, se nos acabó el tiempo, Carlos. Bueno, sí, Alan, estaremos muy pendientes, pero antes de retirarnos, quisiera decirte algo. Según el ICLAN, que no sabemos de dónde sacan todas estas locuras, van a resucitar, tal como lo dijeron varios informativos, y van a sacar del lago de Maracaibo, escucha bien esta cifra, 40 buques, cuando ni siquiera las grúas telescópicas de los muelles de Maracaibo o del famoso malecón
están funcionando. Es decir, no tenemos idea de cómo irán a sacar, escucha bien la cifra, 40 buques de los que tienen gran calado que están actualmente hundidos en el lago de Maracaibo, sin poner la flota electiva que tiene PDVSA en toda la costa occidental, que desde el mercado de las pulgas, los muelles de Maracaibo, hasta toda la zona de los Aticos que llega y sobrepasa la zona del puente sobre el lago. Bueno, buen provecho para ti y para toda la audiencia. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Regreso, seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos de esta manera este segmento, el programa. Continuamos con más información. Un grupo de periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela han denunciado la detención ilegal del colega Luis Alejandro Acosta en las minas de Yapacana, en el estado Amazonas. Esto ocurrió el viernes pasado, pero hasta el día de ayer se conoció formalmente. Además de activista político y defensor de derechos de la comunidad LGTBI, el periodista Acosta había denunciado situaciones ilegales relacionadas con la operación militar Autana, activada en la zona para desocupar el Parque Nacional Yapacana, foco de deforestación y minería ilegal de oro. Lo cierto del caso es que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó que este domingo les informaron que Acosta fue trasladado desde el aeropuerto de la 40 hasta Puerto Ayacucho, y podría ser presentado en tribunales en las próximas horas. En el comunicado, los colegas denunciaron la falta de información sobre su paradero, o sea, la desaparición, y las condiciones en las cuales se encuentra el periodista. Exigen respeto al debido proceso. Eh, no es el primer caso de periodistas detenidos en Venezuela y secuestrados, pero lo cierto del caso es que nos preocupa el tema de la persecución en contra de los medios de comunicación. Y el periodista Luis Alejandro Acosta venía haciendo un trabajo de denuncia sobre la situación que estaba ocurriendo en Yapacana, en donde ha sido muy irregular la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y se le señala como cómplice de muchas situaciones de violación de derechos humanos en esa importante región del país. Así que pendientes del caso de Luis Alejandro Acosta, periodista venezolano detenido en el estado Amazonas y trasladado hasta Puerto Ayacucho para su presentación ante las autoridades. Todo esto hecho a escondida, como siempre, como nos han acostumbrado a ellos a hacer las cosas. Bueno, en este mes de agosto, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales contabilizó 55 conflictos laborales en Venezuela, la mayoría de ellos motivados por reclamos de salarios dignos para el sector público. En un reciente informe publicado por el observatorio, se reveló que el mayor porcentaje de conflictos registrados el mes pasado fue protagonizado por trabajadores de las industrias básicas, con 26,79% de los casos. Le sigue trabajadores de sectores varios con 25% y educadores con 19,64%. 67% de las protestas fueron por pagos dignos, salarios dignos, mientras que por condiciones de trabajo se realizaron otras 12,73% y por despidos 7,27% según el observatorio. La mayoría de los reclamos, un 91%, fue realizado por trabajadores del sector público y 65% de los conflictos laborales fueron denuncias, 18% huelga y 7% concentración. Los estados donde más se realizaron protestas fueron el estado Bolívar, el distrito capital, Lara y Aragua. La violación de los derechos laborales y sindicales en Venezuela cada vez es más acentuada hasta llegar al punto de inflexión en donde los trabajadores jubilados deben salir a protestar al nivel de poner en riesgo su salud, alertó el observatorio. También se dijo que en el mes de julio Venezuela sumó unos 79 reclamos colectivos de trabajadores cuando persistieron las denuncias y protestas callejeras para exigir mejores salarios. La organización explicó en esa oportunidad que los trabajadores de la educación liderizaron las manifestaciones de inconformidad. Las industrias básicas quedó en segundo lugar y los reclamos señalados por los trabajadores de la salud
fueron el tercer renglón. Eso fue en el mes de julio. Y en el mes de agosto, las condiciones poco han variado, siendo entonces los trabajadores de las empresas básicas los que liderizaron las protestas. Vamos a escuchar el reporte Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre esa organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Estos son los riesgos de no cambiar tu tampón con frecuencia. Kelsey Foster, una madre australiana de 29 años, lucha desde hace 4 días por su vida en un hospital por haber contraído el síndrome de choque tóxico, después de haber olvidado un tampón por 2 meses. El síndrome de choque tóxico es causado por una toxina que producen algunos tipos de bacterias estafilococos, según reporta la página web de la Clínica Mayo. Puede afectar a cualquier persona, desde niños, hombres y mujeres posmenopáusicas. Los factores de riesgo, según la prestigiosa clínica, incluyen heridas en la piel, cirugías, uso de tampones y otros dispositivos como copas menstruales, diafragmas o esponjas anticonceptivas. Guillermo Zárraga, ex sindicalista de PDVSA al que la DIGESIM detuvo por una foto. Guillermo Zárraga es un técnico superior universitario en hidrocarburos que trabajó en PDVSA durante más de 18 años. Zárraga ha sido acusado por los delitos de revelación de información confidencial, traición a la patria y asociación para delinquir. Además, el tribunal a cargo de su caso es un tribunal con competencia especial en terrorismo. En Zulia, Guardia Nacional incauta 163 panelas de droga ocultas en cauchos de camión cisterna. El hallazgo lo hicieron los efectivos del destacamento número 112 de la Guardia Nacional destacados en el punto de atención al ciudadano Puerto Guerrero, ubicado en el río Limón del municipio Mara del estado Zulia. El total del cargamento de droga hallado fue de 90 kilos 625 gramos, indicó la Guardia Nacional en una nota de prensa. En Amazonas, periodistas denuncian detención del colega Luis Alejandro Acosta. Un grupo de periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela denunciaron la detención del colega Luis Alejandro Acosta en las minas de Yapacana, estado Amazonas, hecho que ocurrió en la mañana del viernes 8 de septiembre. Además de activista político y defensor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, el periodista Acosta había denunciado situaciones ilegales relacionadas con la operación militar Autana, activada en la zona para desocupar el Parque Nacional Yapacana, foco de deforestación y minería ilegal de oro. Politólogo asegura que el líder del grupo de mercenarios rusos Wagner está vivo y escondido en Venezuela. El politólogo y analista ruso Valery Solovey aseguró que el líder del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgeny Prigozhin, sobrevivió al accidente aéreo cerca de Moscú en agosto y está escondido en Venezuela. Prometí contar dónde estaba Prigozhin. Está en Venezuela. Según tengo entendido, se encuentra en una isla llamada Margarita, sano, salvo y disfrutando de la vida en un resort muy bueno, dijo Solovey al medio británico Daily Mail. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Hay una denuncia por parte del Comité Internacional para la Impunidad en Venezuela. El presidente de este comité, el amigo William Contreras, ha denunciado que existe un intento de perseguir judicialmente al activista defensor de los derechos humanos y director general de esta organización, el dirigente Walter Márquez, el diputado de la Asamblea Nacional. Según el comunicado, Ciciben advirtió que Márquez, luego de haber señalado al alcalde de San Cristóbal, Sigfredo Zambrano, y el director general de esta institución, Juan Rodolfo Martínez, como presunto violador de derechos humanos y de cometer el delito de persecución, ahora es asediado e intimidado por representantes de estas personas. El parlamentario alegó que en varias ocasiones Zambrano ha destruido de forma arbitraria e ilegal locales en el Hospital Central de San Cristóbal. Le acusó de haber derribado un restaurante en el terminal de autobuses y le achaca la muerte de una mujer identificada como María Lourdes
Zambrano, producto del atropello de los fiscales de renta municipales, quienes le generaron un impacto emocional tan fuerte que le sobrevino un infarto. Cárdenas sostuvo que el alcalde de San Cristóbal y el director general de este despacho denunciaron a Márquez en la Fiscalía Primera del Ministerio Público de San Cristóbal con una cita para el día de hoy, la cual no solamente han rechazado de manera contundente y ahora le exigen al alcalde de San Cristóbal, Sigfredo Zambrano, una rectificación y una investigación de los hechos señalados públicamente de grave violación de derechos humanos y de crimen de lesa humanidad, ha indicado el presidente de CICIBEN. Manifestó que asumirán todas las acciones legales que sean necesarias a nivel nacional e internacional para la defensa de Walter Márquez y garantías constitucionales del político. Debemos recordar que Walter Márquez, parlamentario de la Asamblea Nacional, ha tenido una vida vinculada al tema de la defensa de los derechos humanos. Ha señalado a organizaciones, a fuerzas armadas, a políticos, a gente de gremios como violadores de derechos humanos, es decir, tiene una trayectoria bastante larga en este tema. Y sobre todo, siempre ha dado un paso adelante en las acusaciones o recriminaciones de las personas señaladas por él. Vamos ahora a escuchar a María García, lo que usted no escuchó para siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio, en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy lunes 11 de septiembre de 2023. Este domingo yucpas impidieron el levantamiento del cercado de la urbanización El Soler. Según los vecinos, los indígenas continúan con amenazas de apoderarse de las viviendas. Crearán comités de defensa al voto, anunció la vicepresidenta nacional para el proceso de primarias, Mildred Camero. El ICLAN supervisó trabajos de saneamiento del lago de Maracaibo desde la comunidad de Santa Rosa de Agua hasta el sector El Bajo de San Francisco. Más de 6.500 nomenclaturas ha entregado la alcaldía de Maracaibo en la parroquia Ildefonso Vázquez, beneficiando a familias de Rafito Villalobos, Curarire 1 y 2, Brisas del Norte y San Bernardino. Incremento por casos de COVID-19 en Venezuela, alertó el vicepresidente de la Academia Nacional de la Medicina, Uníades Urbina, quien exhortó a la población en vacunarse. Presunto incendio de vegetación generó la quema de 11 unidades de transporte desincorporados del sistema público al oeste de Barquisimeto. Inundaciones, caída de árboles y cortes de electricidad dejan fuertes precipitaciones en el municipio Cabimas este domingo. Internacionales. Declaran alerta en Cúcuta tras secuestro de empresario venezolano Jorge Pérez Monroy, de 64 años, llevado a la fuerza por 4 hombres fuertemente armados. Panamá disminuirá el periodo de sus visitantes e incrementa la deportación de migrantes. Deporte. El beso de Rubiales lo llevó este domingo a renunciar a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol y es suspendido temporalmente por la FIFA. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo miércoles 13 de septiembre de 2023. Bueno, amigos de Venezuela Siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. ¿Recuerdan ustedes la ola de suicidios que se ha venido desplegando en varias ciudades de Venezuela, especialmente en Mérida, en el estado de Mérida? Pues bien, la organización Caleidoscopio Humano alertó que en Venezuela no existen planes de salud mental y hay carencia de servicios médicos especializados para prevenir el suicidio en el país. La ausencia de servicios médicos especializados, junto a los altos niveles de estrés y desesperanza que embargan a algunos venezolanos, disminuye la posibilidad de consolidar acciones de materia de prevención en el suicidio, dijo la ONG al recordar que el día de ayer fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. A través de su cuenta en Twitter,
La ONG lamentó que no haya políticas públicas que sean acertadas para atender psicológicamente a la población en riesgo, al igual que reprochó por los planes y la ausencia de planes que velen por la salud mental de los venezolanos. Caleidoscopio Humano señaló que la situación económica del país ha generado altos niveles de estrés y desesperanza que se combinan con la falta de recursos y la escasez de atención médica y dificultan el acceso a ayuda profesional para tratar el tema de la salud mental. El suicidio es un problema de salud pública que requiere atención inmediata. En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, hemos señalado con otras organizaciones civiles que luchan por encontrar respuestas a esta grave situación, la situación de falta de mecanismos de atención del suicidio en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Violencia presentó la semana pasada en su informe sobre la violencia autoinfligida que se registraron 2.173 muertes por suicidio el año pasado, un aparente declive del indicador, señalaron los dos investigadores que participaron en el tema. Profesor Gustavo Páez, coordinador del observatorio en el estado de Mérida, señaló que si bien este número es menor al conteo del 2021, los registros de suicidio se mantienen en una tasa superior a los informados por el propio Ministerio de Salud antes de 2016, último año que se publicó información oficial sobre violencia y muerte autoinfligida. El problema de Venezuela, como lo hemos venido insistiendo, es que la tasa de suicidio se ha incrementado y a pesar de que ha bajado en los últimos 3 años, se mantienen en niveles superiores a los que se experimentaban antes de la crisis. Reiteró Páez al hablar sobre este tema de salud pública en Venezuela. Por otra parte, Andrés Caleca, candidato a las primarias en Venezuela, ha ratificado su tesis. Llamó a los residentes y a los venezolanos en general a organizarse tanto para participar en la primaria como en la elección presidencial del 2024 y a no conformarse con lo que hay. Admitió que no tiene confianza en el nuevo Consejo Nacional Electoral, presidido por el excontralor Elvis Amoroso, y que cuenta con una composición de 3 rectores vinculados al chavismo y 2 a la oposición. Sin embargo, el expresidente del CNE señaló que para hacer respetar la decisión de los ciudadanos en la elección presidencial, es necesario ir organizando el padrón electoral desde ahora, pues las trampas no las hacen las máquinas, sino las personas, por lo que es preciso tener 2 testigos por mesa de votación, lo que suma 80.000 personas. Además, indicó que 50 personas por cada centro de votación para que respalden a los testigos el día de los comicios. Caleca insistió en que se organice un nuevo debate entre los candidatos de la primaria opositora. En dicha oportunidad no asistieron los representantes y aspirantes al Miraflores, Enrique Capriles, Roberto Enríquez y César Almeida. El primero por no estar de acuerdo, el segundo por estar fuera del país y el tercero aseguró que no fue invitado. Es un momento oportuno para organizar este debate entre los candidatos a la primaria, pero un debate en otros términos que permita la exposición y la discusión de particulares visiones. Daría un impulso al evento y una muestra de su esencia democrática. Ha insistido Caleca en declaraciones a medios de comunicación. Bueno, vamos a escuchar ahora el reporte de Ricia Navarro desde la costa oriental del lago. Gracias por el pase en los estudios desde el municipio Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Y es que en el día de hoy iniciamos la semana con el panorama de las fuertes lluvias que se presentaron en el día de ayer, domingo, desde muy tempranas horas de la mañana. Fuertes vientos huracanados y fuertes aguaceros afectaron varias zonas de la costa oriental del lago. Específicamente el municipio Lagunillas se vio afectada los campos petroleros, Campo El Milagro, donde se llevó a cabo el desbordamiento del drenaje principal que está en este campo petrolero. Es importante resaltar que estos drenajes no han tenido ningún tipo de mantenimiento por parte de PDVSA. Estamos hablando del
que está ubicado en Campo El Milagro. Nosotros pudimos detectar que tiene inclusive derrames de petróleo, por lo que en el día de ayer se desbordó y las personas tenían ese olor a gasoil, a gas que afectaba a cada uno de los habitantes, sobre todo las últimas calles que conforman este campo petrolero, por lo que se le exhorta inclusive a PDVSA a que continúe o haga ese mantenimiento. Al parecer las bombas no prendieron, no funcionaron, por lo que hemos tratado de investigar. Hay una sola bomba que está habilitada para lo que es este tipo de situaciones que anteriormente se llamaba el mantenimiento a las bombas. Hoy en día están en total abandono. También queremos resaltar que Puerto Nuevo es otro de los campos que se ve afectado. Sin embargo, no tuvimos ninguna denuncia, ningún planteamiento ante este campo. Campos petroleros abandonados que no tienen sus respectivas limpiezas como antes. En Ciudad Tujeda se presentó también ante los fuertes vientos huracanados, caída de semáforos, letreros de comercios. Muchos centros comerciales se vieron afectados. Solo se presentó pérdidas materiales, más no pérdidas humanas, ni fueron afectados en otro de estos importantes elementos. Sin embargo, parte del municipio Lagunillas o varias zonas se encuentran sin electricidad. Hoy nos reportaron algunas zonas que ya llevaban 24 horas sin electricidad porque fueron transformadores, guayas que se cayeron en plena vía pública, por lo que los organismos competentes, cuerpos de bomberos, protección civil, entre otras autoridades, se abocaron a esta situación. Sin embargo, se extiende todavía el llamado porque hay zonas que no fueron visitadas, zonas que exigen una respuesta ante la carencia de electricidad, ante la carencia de ir a hacer o a socorrerlos por esta situación. Hoy en horas de la madrugada también se presentó fuerte aguacero. Sin embargo, estamos detectando a ver si hubo alguna falla o algún daño presentado. Por los momentos se están limpiando son los drenajes, los caños que son fundamentales en el municipio Lagunillas. Este es el reporte que tenemos en el día de hoy desde el municipio Lagunillas, costa oriental del lago Estado Zulia, Venezuela. Para nuestros amigos de Siempre Venezuela, les reportó Rixia Navarro. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. La película Simón, de la cual hemos venido comentando varios aspectos durante el transcurso de la semana pasada, pues finalmente se estrenó en Venezuela y tuvo también estreno internacional en varias ciudades del mundo. Sin embargo, hoy hay rumores de que la Fiscalía del Ministerio Público, a través del propio fiscal de facto, Tarek William Saab, habría ordenado la prohibición de la proyección de la película, aludiendo temas como la violencia, la agresión y también la situación de estar narrando una historia que no es verdadera. Es lo que, según se comenta, habría dicho el fiscal de facto en su posición de prohibir la película, pero hasta este momento, pues nadie ha confirmado esa información. Hemos hecho una revisión exhaustiva a diversos canales de comunicación y más allá de lo dicho por el propio parlamentario William Dávila Barrios, no hay hasta este momento información oficial sobre la suspensión de la proyección de la película por orden del régimen. Hay muchos que lo esperan. Yo particularmente lo espero dentro de algún momento. Pero esto no se ha hecho efectivo todavía. Todavía forma parte del rumor, pero William Dávila lo da como un hecho, que ha ordenado la prohibición de la película Tarek William Saab. Pero seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Sorpresiva declaración, pero bueno, hay que ver hasta qué punto tiene credibilidad. Es la que ha dado el secretario general del Partido de Acción Democrática, Henry Ramos Salud, quien dijo estar de acuerdo con que la oposición tenga un plan B en el caso de que las primarias opositoras sean ganadas por un candidato que esté inhabilitado por la Contraloría General de la República.
para que el chavismo no pierda por forfait las presidenciales de 2024. Ha dicho el ex parlamentario Henry Ramos Salud: no creemos inhabilitaciones, pero si por casualidad el gobierno insiste, la oposición no puede dar un forfait electoral. ¿Cuál es el mecanismo de sustitución? No lo sé. ¿Se ha discutido? Tampoco. Tenemos 13 candidatos en la primaria. Todos son muy buenos y tenemos que defenderlos a todos. Si el gobierno persevera, tenemos que tener una respuesta para el país, sostuvo el líder de una facción de Acción Democrática. Pese a las últimas amenazas formuladas por el chavismo contra la consulta, el expresidente de la Asamblea Nacional sostuvo que al Palacio de Miraflores, al chavismo, le conviene que haya primarias porque se encuentra en medio de conversaciones con Estados Unidos para el levantamiento de sanciones institucionales. Quedaría muy mal Miraflores si sabotea o se impide de alguna manera que la oposición tenga sus primarias. Soy capaz de decir que al gobierno le interesa que la oposición haga sus primarias. ¿Qué pasaría? Seguramente la exigencia que le habrá hecho la Casa Blanca a Miraflores, entre otras cosas, para quitar las sanciones personales o al país, pasa porque haya unas elecciones libres y competitivas. En caso de que el poder político frene la primaria, se pregunta cómo se sentaría con Estados Unidos para hablar de las medidas restrictivas, por lo que cree que el gobierno de facto no anda en ese plan. Bueno, es la posición de Henry Ramos Alud, pero esta noticia hay que verla desde esta perspectiva. Una fuente cercana a las conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela, aseguró el Financial Times, afirmó que existen posibilidades de que se logre un acuerdo amplio y afirmó que en unas semanas habrá buenas noticias al respecto. Existe la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre una base más amplia, dijo el informante al Financial Times, recuerden, un medio británico, quien explicó que este acercamiento consistiría en una serie de pasos que han dado los países hacia la normalización de las relaciones. Financial Times señaló que en las últimas semanas, mientras crecen las especulaciones en los inversores sobre un posible avance diplomático entre los gobiernos de facto y de Joe Biden, los precios de los bonos venezolanos han subido. Los tenedores de bonos dicen que las filtraciones desde Washington apuntan al avance de una serie de conversaciones secretas y de larga duración con Caracas que han ayudado a provocar un repunte de estos bonos de la deuda pública que se cotizan entre 11 y 12 centavos de dólar frente a los 8 o 9 centavos de hace una semana. Un bonista dijo que Biden le interesa hacer un acuerdo con Maduro porque eso resolvería dos puntos importantes para lograr su reelección como presidente. Primero, que estaría, según se ha señalado, el desplazamiento de los venezolanos hacia el territorio norteamericano, según esto, pudiera ser enfrentado. Y segundo, los intentos rusos y saudíes de sacar máximo provecho al mercado petrolero. En este orden de ideas, el medio británico Financial Times ha dicho que fuentes negociadoras entre Venezuela y Estados Unidos han dicho que pronto se van a liberar 3.000 millones de dólares pertenecientes a Venezuela en un eventual desbloqueo que permitirá destrancar las negociaciones entre la oposición democrática de Venezuela y el gobierno de facto, suspendidas desde noviembre pasado. ¿Hay avance en las negociaciones? ¿Hay perspectiva de apertura y liberalización de algunas de las sanciones? Según el Financial Times, es probable. Y según el diario El País de España, es probable también. Bueno, seguimos entonces con Venezuela, siempre Venezuela. Vamos a escuchar las declaraciones del diputado José Ricardo Salazar. Él señala que no es posible que, teniendo un sistema represivo y un servicio de inteligencia tenebroso, se le va el preso número 1, es decir, Tarek El Aissami. Más de 23.000 millones desaparecieron de la noche a la mañana y nadie sabe dónde están. Pero escuchemos al diputado José Ricardo Salazar con este tema.
lo que este régimen continúa en su labor de esconder, lo que es la novela criminal por capítulos que se llama la corrupción de PDVSA. Uno de los últimos capítulos de esta tenebrosa novela es el que se ha significado durante la conducción como presidente de Petróleos de Venezuela y como ministro de Petróleo de Tarek El Aissami. Es una persona que se produjeron más de 50 detenciones de funcionarios medios en PDVSA y en otras instancias del gobierno nacional, pero el jefe, el que dirigió todo este proceso, el que tenía la responsabilidad ante el país, ante los ciudadanos venezolanos, de la administración de todos estos recursos, está desaparecido. Nadie sabe dónde está. Un régimen que se jacta de ser o de tener los servicios de inteligencia más tenebrosos, más represivos, pues el preso número 1 se les desaparece. Nadie sabe dónde está Tarek El Aissami. Pero el tema no es personal. El tema es la responsabilidad que tiene Tarek El Aissami en toda esta trama criminal que se desarrolló en los últimos tiempos contra la industria petrolera, contra los intereses de los ciudadanos venezolanos. Más de 23.000 millones de dólares desaparecidos de la noche a la mañana. Nadie sabe dónde están. Si contabilizamos y si hacemos caso de que la causa ha sido las entregas de petróleo a personas, a traders, a toda esta red del mercado negro petrolero, que nadie da cuentas de nadie y que se hacen pagos en efectivo, en maletas de dinero, que nunca llegaron a ingresar a las arcas nacionales, sino que se fueron derivados hacia las cuentas en paraísos fiscales, pues esa cuenta muy sencilla, si se transformara en barcos petroleros de 1 millón de barriles cada barco, bueno, serían más de 500 barcos petroleros que se desaparecieron prácticamente en 2 años en el país. Todas las radas de Puerto La Cruz, del estado Falcón o de Maracaibo, nadie vio esos barcos petroleros. Nadie sabe nada de esto. O al menos en el alto régimen nadie sabe nada de lo que hacía Tarek El Aissami. A otro perro con ese hueso. A Tarek El Aissami no le están cobrando todo lo que ha expoliado las riquezas venezolanas. A Tarek El Aissami le están cobrando posiblemente algún pisicorre desde el punto de vista político en el que lo encontraron. Y hoy, ante la ley, tampoco da la cara. No existe el que funge como fiscal del régimen. No existen los tribunales. No existe la policía anticorrupción. Nadie sabe nada de este juicio a todas estas personas. ¿Quiénes son los implicados? ¿Dónde están los imputados? ¿Dónde están los actos conclusivos del Ministerio Público? Hoy, desde esta Asamblea Nacional, queremos hacer visible
la situación de comparecencia que debe tener Tarek El Aissami, que debe responsabilizarse. Bueno, ahí está la visión de este parlamentario sobre la situación de Tarek El Aissami, que por cierto hoy ha vuelto a salir, según la patilla, la posibilidad de que el Aissami resuelva su situación en los próximos días una vez se reúna con Nicolás Maduro y con Delcy Rodríguez. Pero es en la onda de las especulaciones, en los comentarios, y todavía no hay confirmación de esta situación. Bueno, vamos a escuchar a Claudia Gutiérrez, nuestra corresponsal para Siempre Venezuela. Saludos y buenas tardes, Anlas Peralta, Carlos Miura, Uzcategui y la audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10804, desde el estado Anzoátegui, oriente del país, Nueva Esparta, Margarita, La Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación con la información desde el estado Anzoátegui. Habitantes de la zona rural del municipio Sotillo, específicamente los que están hacia el Rincón, exhortaron a las autoridades que atiendan lo que calificaron como emergencia en la vialidad. Unos cauchos son los que alertan a los conductores que pasan por el tramo afectado, lo que comenzó como una falla de borde ya socavado la mitad de la vía, comentó un chofer que pasaba por el lugar. Asimismo, voceros de la zona manifestaron que la economía también sufrirá un golpe de no ser reparada esta falla, así como también transportistas sufrirán las consecuencias porque perderían la ruta, y además los niños y las comunidades ya están por comenzar las clases y creen que es un peligro que transite por ahí. Más información desde el estado Nueva Esparta. Los docentes dependientes de la gobernación de Nueva Esparta cobrarán esta semana los pagos que corresponde a la actualización de sus sueldos de acuerdo a lo establecido en la convención colectiva suscrita recientemente. Estos pagos nivelan a los docentes regionales al tabulador nacional y actualizan también el monto cancelado por concepto de bono de alimentación. Según lo informó la directora de Educación del Estado, Nori Soto, el gobernador Carlos Mata Figueroa ha hecho el esfuerzo presupuestario por cumplir con los compromisos adquiridos con los trabajadores del sector educativo. La erogación general que deberá realizar la gobernación para efectuar los pagos alcanza, en el caso de los docentes activos, los 15.983.000 bolívares. Para cumplir los compromisos con los trabajadores de la educación jubilados ha sido necesario destinar 3.734.000 bolívares, mientras que en el caso de los pensionados la cantidad dispuesta es de 481.000. Los docentes cobrarán, además, detalló Soto, la actualización de las primas geográfica, artística, especialización, maestría y rural. Continuación con la información desde el estado del Tamacuro. Un total de 16 unidades motorizadas fueron retenidas durante este fin de semana por la Policía Municipal de Tucupita en el marco del dispositivo de seguridad Plan Nacional Vacaciones Seguras, con el fin de minimizar el desplazamiento de personas en motos sin las regulaciones de seguridad correspondientes. Así lo dio a conocer la directora de Poli Tucupita, jefe Milagros Sequea, quien destacó que luego de una revisión extensiva en puntos de control ubicados en diferentes zonas del municipio, estas unidades se retuvieron por no poseer los implementos de seguridad como casco ni la respectiva documentación del vehículo, y sus propietarios violaron el horario para la circulación. Precisó que la labor de estas medidas fueron tomadas luego de la estadística arrojada, las cuales indica que la mayoría de los casos de accidentes los fines de semana son de motocicletas. Y hasta aquí con las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, CNP 10804. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Vaya sorpresa la que se llevaron más de 1.000 docentes del estado Miranda, a los cuales no les llegó su sueldo correspondiente a la quincena, y cuando fueron a averiguar se enteraron de que estaban despedidos por una supuesta acción de modificación del régimen salarial por parte de la oficina de personal de la zona educativa del estado Miranda.
Ocurre entonces que se han ido hasta la sede del Ministerio de Educación en Los Teques y han tomado la sede del ministerio desde las 11 de la mañana, hora de Venezuela. La protesta tiene todo el sentido del caso. Fueron despedidos. Se les anunció una suspensión del salario, pero eso es despido indirecto según la ley del trabajo en Venezuela. Afirman, fuimos votados sin previo expediente administrativo y sin haber cometido ninguna falta, y esto es despido indirecto, que tiene todas sus implicaciones de carácter legal. La situación es dura, pues son 1.000 docentes, no es cualquier cantidad de docentes la que sale de la zona educativa del estado Miranda, son 1.000 docentes que hacen mucha falta en las escuelas venezolanas en medio de todas estas circunstancias. Y la reacción del régimen, del gobierno frente a esto, ha sido prepararse por lo que va a ser el ciclo de protestas de este mes de septiembre, que después del 18 de septiembre se reinicia con protestas masivas por parte de los educadores exigiendo su salario digno, exigiendo el pago de bonificaciones y prestaciones y exigiendo también el tema del bendito instructivo NAPRE, que ha sido el que se ha usado para afectar la estabilidad laboral de estos trabajadores. Son 1.000 trabajadores. Se calienta entonces el clima sindical en Venezuela a raíz de esta situación, porque esta decisión de la zona educativa del estado Miranda se suma a la decisión de otras zonas educativas en el país, en donde se ha efectuado la misma decisión, pero en menor cantidad. 20, 30 docentes, 40 docentes, pero en este caso es una barbaridad. 1.000 docentes despedidos prácticamente de un solo trancazo. Bueno, dirigentes sindicales y sociales, a propósito, bajo el lema No más tortura, justicia y libertad, van a realizar una movilización nacional en la Fiscalía de Venezuela el próximo miércoles 13 de septiembre. En dicha movilización se busca exigir investigaciones contra las denuncias de tortura del estudiante de la Universidad Central de Venezuela, John Álvarez. Recordemos, John Álvarez denunció que había sido sometido a tortura para obtener una falsa información, un falso testimonio, en donde se involucra a otros ciudadanos del sector sindical. Esta acción, pues, sin duda alguna, ha sido repudiada por todas las organizaciones de defensa de derechos humanos, y el próximo miércoles 13 habrá protesta frente a todas las sedes de la Fiscalía del Ministerio Público en Venezuela. John Álvarez fue detenido por funcionario de la Policía Nacional Bolivariana de manera arbitraria, sin orden judicial. Fue presentado en el Tribunal 13 de Terrorismo acusado de los delitos de conspiración y asociación para delinquir, cosa que, bueno, él ya rechazó y dijo cómo se había obtenido esas declaraciones, esas confesiones de él. Hoy también volvieron a salir los yupas. No nos hemos olvidado de ellos, han salido otra vez a protestar. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional han impedido hoy el paso de los yupas hacia Maracaibo, Estado Zulia, para evitar que protesten en la sede de Corpo Zulia y por el pago pendiente de una artesanía. Los efectivos tienen cerrada la carretera que comunica Maracaibo con la subregión de Perijá en el comando de la Guardia Nacional, en el municipio Villarrosario. Cerca de 100 yupas de las cuencas del Tocuco y Yaza de la Sierra de Perijá están parados en ese punto de control. Nos tienen paralizados. Nosotros queremos viajar a Corpo Zulia en Maracaibo para hablar con el general Federico Guzmán. Estamos presionando por el pago de la artesanía. Él quedó de responsable y nos dijo que el 2 de septiembre nos iban a pagar, y hoy nos volvió a citar, aseguró en entrevista telefónica Sabino Romero, cacique de la cuenca Yaza de la Sierra de Perijá. Recordó que el gobierno de facto creó un Estado Mayor para la atención de los pueblos indígenas dirigido por los ministros Clara Vidal y Remigio Ceballos Echazo, y el presidente de Corpo Zulia, Federico Guzmán. Se ha entregado la artesanía a esta institución y no se ha pagado.
son por lo menos 500 artesanos de las dos cuencas que no hemos recibido el pago. Uno de los caciques de la cuenca del Tocuco, José Francisco Mura, insistió en que son la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana las que tienen cerrados los accesos. Ellos nos trancan las vías, que deberían ser libres porque somos venezolanos y podemos transitar libremente. Esto se va a complicar. Estos indígenas, si hay algo que los caracteriza es su persistencia. Y obviamente el gobierno les ha mentido, les ha caído a coba en relación a estos pagos que debe hacerse por la artesanía. Y ellos no olvidan. Ellos seguirán insistiendo y seguirán presionando hasta que se les cancele lo que ellos han exigido. Bueno, hablábamos de jubilados, pensionados, de situación sindical, de dirigentes sociales que salen a protestar. Pues bien, un jubilado zuliano, Ángel Morales, una figura en Maracaibo, Moralito, ha manifestado su apoyo a los hermanos de la tercera edad, ya que es necesario, pues, iniciar un ciclo de protestas que le den al gobierno la posición clara de tener que atender a este sector de los jubilados y pensionados en el país. Veamos lo que dice Ángel Morales en relación a este tema. Bueno, en este momento me acompaña Moralito. A ver, ¿qué dice? ¿Qué pide? Bueno, realmente hoy, una vez más, los adultos mayores en la calle en Venezuela, demostrando que somos la fuerza y la resistencia del país. Hoy, cuando nuestros hijos se han ido del país para podernos mantener, porque con lo que ganamos no comemos ni compramos medicina, seguimos luchando, todos unidos, porque aquí no puede haber diferencias ideológicas ni políticas. La unidad y la unión garantiza el triunfo y la salida del tirano Nicolás Maduro. ¡Vivan los adultos mayores! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡No más muerte! 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 Acaban de escuchar las declaraciones de pensionados, jubilados y discapacitados. Están realizando sus peticiones. Bueno, y en la Cámara, Robert Sánchez. Bueno, es parte de la protesta de los dirigentes del sector de jubilados y pensionados en el estado Zulia para exigir sus derechos, como todos, de todo el país. Bueno, la empresa está pendiente. La economía venezolana, que cayó 7% de enero a junio, ha mostrado algunos leves signos de mejoría en algunos sectores, como el petrolero, lo que va a impulsar un crecimiento del 4% en el segundo semestre, según algunos expertos. Esto lo dijo Adrúbal Oliveros, de Ecoanalítica, que prevé una mejora en comparación con el primer semestre, con leves signos de crecimiento, luego de que la economía entrara en un ciclo recesivo. Desde mediados del 2021, el país venía registrando un incremento de su actividad económica tras ser reducida 80% en 7 años, hasta crecer, según cifras oficiales, por encima del 15% en el 2022. El petróleo, como siempre, será la salvación, porque se espera que en la segunda mitad del año haya una mayor ejecución del gasto público por el pago de bonificación a los trabajadores del sector público, impulsada también por una mejora en los ingresos que representa el 80% del total nacional, como lo es el petróleo. El 15% se obtiene a través de la venta de oro y otros metales y el resto mediante la comercialización de chatarra y algunas operaciones con criptomonedas, según ha dicho Adrúbal Batista. Hay expectativas, obviamente, y obviamente también hay las previsiones del caso. Pero debemos recordar que en el primer semestre de este año la economía se contrajo en 7% según el Observatorio Venezolano de Finanzas y esto pues ha generado caída del consumo, del crédito y del gasto público en el país. Vamos ahora a escuchar en Siempre Venezuela a este reporte del diputado Gilbert Caro. Gilbert Caro, que ha venido hablando de la situación de los presos políticos y la persecución contra los dirigentes sociales en Venezuela.
Veamos. Y vil dictadura de Nicolás Maduro Moro y sus esbirros. Esa persecución que han tenido sistemáticamente contra todo aquel que alce su voz en contra de la dictadura. Es allí el punto central de la persecución de esta cruel dictadura. Una dictadura que debemos gritarle al mundo entero es dirigida por Nicolás Maduro Moro. Una dictadura que no deja que se expresen libremente los periodistas, como pasó en un canal de Globovisión, donde fue despedido un joven por decirle la verdad a otra persona que ni siquiera puede llenar un cargo o hacerse llamar diputado. Este joven fue perseguido porque dijo la verdad o hizo preguntas incómodas al dueño del canal y a la dictadura de Nicolás Maduro. Pero también ha sido utilizado el brazo ejecutor de los cuerpos de seguridad para perseguir, amedrentar a nuestros líderes. Pero también ha sido vilmente utilizado el Poder Judicial con una sistemática persecución a nuestros dirigentes, dictando privativas de libertad a diestra y siniestra a lo largo de los últimos años, e incluso hace menos de 48 horas fue privado de libertad un joven de la Universidad Central por alzar su voz, porque la dictadura criminalizó la protesta, y este joven John Álvarez Peña fue privado de libertad y se encuentra en las prisiones de Venezuela, perseguido, sus familiares, torturado este joven, como torturaron a 9.000 personas, que sus voces y las denuncias están asentadas en la Corte Penal. Pero es allí en donde nosotros tenemos que alzar la voz, porque la dictadura ha criminalizado la protesta. La dictadura ha hecho creer que lo que nosotros hacemos está mal, que nosotros por protestar está mal, que alzar la voz un periodista está mal, que decir la verdad está mal. No, ellos a lo malo le quieren llamar bueno y a lo bueno le quieren llamar malo. En donde un programa de televisión que Diosdado Cabello a diestra y siniestra nombra el que le da la gana, insultan, ofenden a los venezolanos, pero para ellos no hay ejecución de sentencia, para ellos no hay el brazo del derecho. Pues déjeme decirle, pueblo de Venezuela, que nosotros seremos libres, que este que le está hablando alza la voz en el mundo entero, a pesar de las torturas y las persecuciones. No me voy a quedar callado, no nos vamos a quedar callados. Colega diputado, esta asamblea legítima en el 2015 sigue viva, y tiene que seguir viva la esperanza y la palabra para denunciar a la dictadura, para denunciar a Nicolás Maduro, que es un que continúa con la persecución. Y continúa con la persecución para utilizarla y amedrentar para minimizar al voto. Por eso, esta Asamblea Nacional debe proteger las primarias. Aprovecho para que esa voz de las primarias se escuche en el mundo entero con el voto, pero también nosotros debemos denunciar a la dictadura, que los observadores internacionales vayan a Venezuela, que el mundo entero vea y observe cómo persiguen a los venezolanos, a los sindicalistas, cómo acaban de condenar a 6 sindicalistas por el simple hecho de protestar y decirle la verdad, que el pueblo de Venezuela se está muriendo de hambre, que mientras ellos compran Ferrari y utilizan la excusa de las sanciones para decir que el pueblo se está muriendo por culpa de terceros. No, es allí en donde son ellos los culpables, en donde es la dictadura de Nicolás Maduro el culpable del hambre que está pasando nuestro pueblo, que no tienen empatía hacia quienes están pasando necesidad, que un profesor gana $2 y que lo persigue el hambre, que lo persigue la muerte, que en Venezuela se puede robar y la gente roba, pero ellos son los culpables, donde los funcionarios policiales también son perseguidos, donde los militares son perseguidos, pero eso es por culpa de Nicolás Maduro Moro. Y les digo algo, colegas diputados, no vamos a desmayar. Bueno, fue Gilbert Caro y su posición en la Asamblea Nacional Legítima sobre el tema de la persecución a dirigentes sindicales, sociales, periodistas y otros en el país por tener una posición contraria al régimen de facto. Por esta información, pues cerramos nuestra edición meridiana, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo.
hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, un equipo que busca siempre mejorar para que usted pueda tener la información más clara, presentada de mejor manera y obviamente con todos los personajes que no tienen la opción de hablar en Venezuela. Nos despedimos, que tengan buen provecho, nos encontramos nuevamente en la edición vespertina de 4 a 6 a través de estos mismos canales. Un abrazo. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.